Dios les bendiga, familia, que estoy de nuevo, aprovechando aquí en la mañana para traerles la segunda parte del libro de los Salmos, capítulo 23. La primera parte estuvimos hablando mayormente del primer versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y también lo otro viene con este primer versículo: en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Estos primeros tres versículos están relacionados. Primero, cuando dice nada me faltará, es nada te va a faltar. Es decir, que cuando Jehová está en nuestras vidas, vamos a tener todo lo que necesitamos para poder andar en esta tierra. Y nada nos va a faltar, porque ese pastor se va a encargar de ir guiándonos a nosotros como ovejas para llevarnos un día a estar en esa nueva tierra que Él preparó para aquellos que creen en el nombre poderoso de Jesús. Ahora quiero hablarles de el valle de la sombra y de la muerte, que es el verso 4, de ahí en adelante, de la misericordia que dije que iba a estar hablando, que termina hablando: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, en la casa de Jehová moraré por largos días. David sabía que aunque él anduviera en valle de sombra de muerte, Dios estaba ahí en su vida. Por eso empieza diciendo que nada le iba a faltar y que Dios siempre lo iba a guardar de todo. En ese primer verso del Salmo 23, que es un salmo tremendo, como todos los salmos de David, todos los salmos que están ahí en la palabra de Dios. El Salmo verso 4 del capítulo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Jehová iba a estar en la vida de David en todo tiempo. Jehová estuvo en todo tiempo en la vida de David. David enfrentó valle de sombra y de muerte desde su niñez. Cuando David está cuidando a aquellas pocas ovejas que menospreciaban sus hermanos, que para él eran muy valiosas, porque David aprendió a amar a aquellas ovejas, a cuidarlas con pasión, a guardarlas del mal. Él tuvo que enfrentar, dice la Biblia, a leones y a osos que venían a atacar a aquellas ovejas. Ahí es donde David se hace un experto con aquella onda, donde él tenía que aprender a lanzar con fuerza aquellas piedras y darle, me imagino que al león en la cabeza, en la frente, en la nariz, lugares así, donde cuando le diese con fuerza él saliese huyendo y dejase a aquella oveja. Así tenía que hacer con el oso también, tratar de darle en lugares donde podía entonces vencerle. Y David enfrentaba esos momentos difíciles. Era el valle de sombra de muerte desde su niñez, pero Dios siempre estuvo guardando a aquel niño que tuvo que enfrentar una vida triste, como hablamos en el 23, el día de ayer, verso 1 al 3, cuántas cosas tristes tuvo que enfrentar David: sombra y muerte en la vida de su familia, que era desechado por sus hermanos. Su padre no lo amaba tanto como él necesitaba, aquel Isaí que lo cuidó, no se encargó de él como un niño quiere que su padre le atienda, le ame, que juegue con él, que haga cosas que el niño quiere hacer con su padre. Este padre más bien lo alejaba, lo mantenía con palabras hirientes. Eso es valle de sombra de muerte también, cuando uno tiene una situación en la familia donde tú eres despreciado por X razón, algo que ocurre en el pasado. Tú eres el niño no deseado, la niña no deseada que viniste a este mundo, ya sea porque tu padre fue alguien que violó a tu madre, quedó en estado y viniste a esta tierra, y hay muchas razones. O tu padre simplemente era el amor de la vida de tu madre, y cuando pare esta mujer a su hijo, entonces ese hombre la abandona y empiezas a ser ya para algunas madres una hija, un hijo no deseado, porque queda ese rencor de lo que hizo este hombre, y toda cae sobre
las cargas y lo que no debe pasar, lamentablemente pasa, cae sobre los hijos. Y David tuvo que vivir el valle de la sombra una y otra vez. Cuando David va a enfrentar a Goliat, Goliat lo menosprecia. Goliat ve a un muchacho joven, flaco, de baja estatura, que él no tenía como un oponente al cual enfrentar, pero lo que no sabía que en el valle de la sombra, en el valle de la muerte, David sabía en el oculto, en el secreto, con sus ovejas, había entrenado de una manera tal para coger 5 piedras y con solo tirar una sola piedra, darle en la frente a aquel Goliat, en la cabeza, y cayese, y con la espada de Goliat después coger, picar la cabeza y vencer aquella batalla, lo cual nadie quería enfrentarse a aquel gran gigante. Pero David sabía que si él se enfrentaba a aquel gran gigante, él iba a vencer. ¿Por qué? Porque David estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas que nos ayuda a enfrentar los gigantes de la vida. Cuando podemos estar llenos del Espíritu Santo, hay batallas que vamos a enfrentar y vamos a vencer. Aún con la muerte vencemos, porque morir es ganancia, decía Pablo, porque es vivir en Cristo. Y eso me imagino que lo aprendió de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, donde Esteban, dice la Biblia, que es Esteban, lo matan ahí en aquel lugar por amar a Dios, por llevar la palabra de Jesús, y él puede ver los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia. Ahí puedes leer. Este era un hombre que no era un anciano cuando murió, era un hombre con mucho conocimiento bíblico. Ahí puedes estudiar. Sin embargo, lleno del Espíritu Santo, tuvo que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero esa muerte fue para vida. Fue el primer mártir y está hoy en el reino de los cielos. Es lo que expresa la Biblia, para gloria de Dios. Y le dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces David fue un hombre que tuvo que pasar por el valle de la sombra y de la muerte varias veces. Ahí, después cuando él entra al palacio, al parecer al principio todo iba bien, pero cuando empieza a decirse Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, ese cántico que cantaban en el pueblo, cuando iban a enfrentarse en las ciudades contra los filisteos, entonces ahora Saúl se da cuenta como que ya el rey y este ungido, aquel por el cual fue desterrado, era David. Él le tira una lanza en el palacio, el cual David esquiva, pero David tiene que entonces irse del palacio porque ya empieza a atentar contra su vida Saúl, el rey Saúl. David fue un hombre que enfrentó el valle de la sombra y de la muerte una y otra vez. David estaba en batalla contra los filisteos. Ya él aprende a manejar la espada, me imagino que también tira con el arco y aprende a manejar varios instrumentos que le iban a servir, como el escudo y todos esos instrumentos que le iban a servir para poder vencer las batallas y mantenerse vivo. Me imagino que David era un hombre con heridas de guerra en su cuerpo, aunque no llegó a morir como tal, pero en todo tiempo él tenía que enfrentar momentos difíciles. Nosotros también tenemos que enfrentar momentos difíciles aquí en la tierra, pero si estamos llenos de Dios y tenemos una promesa de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a vencer todos los gigantes que se pongan en el camino. Aquí vemos también un momento bien triste en la vida de David, cuando en 2 de Samuel, capítulo 12, ahí se habla que David tiene aquel niño con Betsabé. El profeta Natán reprende a David, el niño cae, dice que herido, porque aquel niño era por el pecado que había cometido David de adulterio. Aquel niño tenía que morir y David tenía que enfrentar las consecuencias que había traído aquel pecado. Y David se postra en tierra, dice la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 12, él se postra en tierra y está tirado ahí en tierra y está por 7 días, no quiere comer pan, no quiere comer nada de lo que le traen. Cuando su niño muere, según el profeta le había dicho, entonces ahora él se levanta
y vuelve y come porque ya no podía hacer nada. Él trató de acudir a Dios, de convencer a Dios, pero él había hecho algo que a Dios no le agradaba. Había terminado con la vida de uno de sus soldados fieles, Urías Eteo. Usted conoce bien la historia, pero al final Dios lo perdona porque David era un hombre que amaba a Dios. Él se confundió, él se enamoró. Cuando uno se enamora comete errores. Se enamoró de una mujer bien linda, estuvo con ella, le gustó y entonces hizo atrocidades, pero Dios perdona su vida. Esto le trajo como consecuencia vivir en el valle de la sombra y de la muerte. Ahí su niño tiene que morir y después dice que él consuela a su esposa y concibe a Salomón. Pero en la familia de él, por causa de esto, entonces se levanta el Salón en su contra. Hay otro hijo que se acuesta con una de sus hijas, que tiene con otra mujer. El hermano de la misma madre de esta muchacha se levanta después y conspira contra el otro hasta que mata al otro hijo. Mira cuánto dolor, cuánta sombra de muerte, cuánto valle oscuro tuvo que pasar la vida de este gran rey que reinó en Israel. Cuánto sufrimiento en la vida de David. Cuánto sufrimiento en aquel que en el Salmo 133, dijo: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, como el rocío del monte de Hermón. David anhelaba eso. David anhelaba vivir en armonía. David anhelaba tener hermanos que le quisieran. David anhelaba que las personas aprendieran a tener una vida de la cual él no tuvo, y él anhelaba esto. Sin embargo, su vida fue difícil, fue bien triste. Absalón se levanta en contra de él, quiere matar a su padre. Las mujeres también de David dice que iban a ser dadas a sus prójimos aún delante de... Mira cuántas cosas tristes tiene que pasar el rey David, pero él se mantenía ahí en la fuente, y la fuente era el Dios que lo había llenado, el Dios que lo había ungido para ser rey, el Dios que lo había levantado del olvido, menospreciado de la tierra. Ahí lo había levantado del anonimato, de donde nadie lo veía. Hay muchos que han pasado por el valle de la sombra y de la muerte muchas veces. Nosotros hemos pasado una y otra vez. A veces estamos bien y de momento llega la noticia que no queremos escuchar, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea que uno mismo enferma o cae en un hospital. Tal vez uno estaba haciendo las cosas bien y de momento algo ocurre, porque el enemigo anda como un león rugiente, pero nosotros creemos de que aquel que venció, aquel que está lleno de misericordia, su misericordia está para con nosotros y nosotros podemos seguir. Y como decía Pablo, el morir es ganancia, porque es aún vivir en Cristo. No sé por qué, cuánto hay por ahí que le tienen miedo a la muerte cuando sabemos que el morir es ganancia. Nadie quiere morir al final, y es el momento difícil. Como tú sabes que estás muriendo, hemos experimentado algunos de nosotros que hemos estado a punto ahí de morir y Dios nos ha levantado, ha hecho un milagro en nuestras vidas. Otros no han experimentado ese milagro, pero Dios sigue siendo bueno. Y al final van a la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, a gozarse eternamente y a salir de todo lo malo que hay en esta tierra y la perversidad que cada día es mayor en esta tierra, que usted puede ver en las noticias y todo lo que está aconteciendo. Y cada día los días van a ser peores, dice la Biblia. Pero cuando nosotros, Dios está en nuestras vidas, cuando la misericordia de Dios está en nuestras vidas, entonces vamos a vivir confiado, vamos a tener un nuevo amanecer. Ahí Lamentaciones capítulo 3 verso 22 dice la palabra que si no fuese por la misericordia de Jehová, todos seríamos destruidos, pero nuevas son sus misericordias cada mañana. Si has cometido errores, si has hecho las cosas mal, es tiempo de buscar y clamar a esa misericordia. Esa misericordia que termina hablando David ya al final de su salmo. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David moró en la casa de su padre por largos días hasta su vejez. Otros tuvieron que morir jóvenes, otros tuvieron que morir siendo aún niño. Pero David duró largos días. Él creyó en esa promesa, que él iba a durar largos días.
Es difícil, no es fácil, pero no es imposible vivir en esta tierra. Aquí todo es pasajero. Venimos a esta tierra por poquito tiempo, preparándonos para un día poder estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que nos redimió, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, dice la Biblia, aquel que nos escogió, aquel que nos hizo hijos conjuntamente con Jesucristo, Hechos 1:12, y aquellos que le aceptaron fueron hechos conjuntamente con Jesús, hijos de Dios, fueron llamados hijos de Dios, y eso somos nosotros. En un momento en la Biblia, Juan capítulo 7, donde se habla de una mujer que la cogen en pleno acto de adulterio, es decir, estaba acostada con aquel hombre, donde la sacan de aquella cama, me imagino semidesnuda, y la llevan delante de Jesús. Esa mujer en ese momento experimenta el valle de la sombra y de la muerte. Esa mujer ya sabía que ella iba a morir. ¿Por qué sabía que iba a morir? Porque todas las que cogían esto, ellas morían. Muchas de estas mujeres eran obligadas a casarse con alguien que no amaban, y por dinero, por herencias, como la costumbre en Israel, y después se enamoraban de alguien más joven, porque muchas veces eran hombres con tierra, con bienes, pero eran personas viejas, personas que no les gustaban, y estas mujeres terminaban cometiendo adulterio, pero si se enteraban, si alguien la veía, eso le podía costar la muerte, y esta mujer ahora es llevada allí a ser juzgada y morir. Pero había alguien especial como nunca nadie ha habido en esta tierra, y el más sabio de los sabios, el maestro al cual yo sirvo, el Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá, estaba en aquel lugar. El que todo lo sabe, el que todo lo puede, que para él no hay imposible, el que conoce todos los corazones, estaba en aquel lugar, dice que escribiendo mientras escribía en tierra, y ellos le van a preguntar de nuevo. Jesús les dice: quien de ustedes esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Esta mujer, ahí los cielos se abren, ahí cae la misericordia sobre la vida de esta mujer. Esta mujer está llorando, esta mujer está sufriendo, esta mujer ya sabía que era su fin, está en el valle de la sombra y de la muerte. Para ella ya no había esperanza, las demás que ella había conocido habían muerto cuando habían cometido adulterio, pero había un momento de la historia donde estaba Jesús. Ya no había nadie en aquel lugar que fuese a condenarla, que fuese a tratar de llevarla a lo que decía la ley, que era apedrearla hasta morir, y todos empiezan a soltar las piedras. Y aquí vemos como una enseñanza bien linda de que es lo mismo ser un adúltero que ser un mentiroso piadoso, que engañar a alguien, que robar, que ofender a alguien, que calumniar de alguien, blasfemar de alguien, que todo pecado para Dios, pecado es pecado y nos separa de Dios. Si no fuera por esa misericordia que habla Lamentaciones, capítulo 3, que Jesús vino a mostrarnos su misericordia, y aquí, en esta ocasión, con esta mujer, en el valle de la sombra y de la muerte, que ella estaba ya experimentando el momento de dolor, el momento más triste en su vida, que fuera de nosotros, si sus misericordias no fueran renovadas cada mañana. Somos personas, cometemos errores, pero tratamos de vivir una vida más agradable cada día a nuestro Dios. No somos santos perfectos. Hay algunos por ahí que se creen más santos que nadie, más perfectos que nadie. Juan, Jesucristo dijo de Juan, aquel que lo bautiza en Mateo capítulo 4, donde desciende aquella paloma en su hombro, donde él había visto ya lo que iba a ocurrir, ya Dios le había dicho cómo iba a ser esto y quién era el Hijo de Dios. Ya se lo había mostrado el profeta cuando él está en el momento más difícil, antes de ser decapitado, que ya él olía este valle de sombra y de muerte, porque era un gran profeta de Dios. Él sabía cómo iba a morir. Este hombre sabía cómo iba a ser su muerte, lo más seguro, estoy convencido. Este hombre manda a decir: pregúntele a él, si es Jesús, o esperamos a otro. Y usted conoce la respuesta que Jesús le dice: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el evangelio. Jesús le manda a decir en pocas palabras: yo soy el Hijo de Dios.
el mismo que tú bautizaste en el Jordán, este mismo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Juan manda a decir esto, él duda en su corazón, y el dudar también es cometer pecado, porque nosotros no podemos andar dudando de nada de lo que Dios ya nos ha dicho en esta vida, en esta tierra. Nosotros tenemos que creer, y al que cree todo le es posible. Debemos creer y creer por la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Algo importante que refleja este salmo es de no temer. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La palabra no temas está 365 veces escrita en la Biblia, y en una de esas ocasiones es aquí en este salmo. Y él no temía, David no temía, y incitaba a no temer, nos enseñó a no andar con temor, porque Jehová va a estar con nosotros en toda circunstancia, en todo tiempo, en el momento más difícil, cuando parece que ya te van a quitar la vida. He experimentado momentos donde he visto a alguien sacar una pistola de un carro, apuntarle a otro, uno estar en medio de estas cosas, y Dios me ha librado por su misericordia, y ha sido momentos tensos, momentos donde mi corazón se ha puesto tenso. No voy a decir que voy a estar ahí bien tranquilo, no puedo estar tranquilo ante esas situaciones, pero Dios nos libra de, en ese valle de la sombra de la muerte, Él está con nosotros. La mano de Dios nunca nos abandona. El poder de Dios está ahí para guardarnos. Y recuerda siempre, si en tu vida termina por una u otra situación, el morir es ganancia, decía el gran apóstol Pablo, porque vivir en Cristo eternamente, en la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que entregó su vida para salvarnos, de aquel que dice que no hay otro camino, Juan 14:6, que el único camino es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es unirnos a esa fuente, a la fuente de agua viva que habla en el libro de Juan, capítulo 4, que habla de esa fuente de agua viva, y ahí alimentarnos de esa fuente. Y la fuente es Jesús, esa agua viva que nos purifica cada día, que nos llena, que nos ministra, para que podamos estar en todo tiempo confiados en Él, en su presencia. Vivamos tranquilos, vivamos creyendo. Alabado sea el nombre de Jesús, y que su misericordia pueda ser con nosotros cada mañana, que cada día podamos ir a Él y arrepentirnos cada día, ser personas mejores delante de nuestro Dios, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Cuando David ya muere, y después su reinado va a pasar a su hijo Salomón, Dios, cuando habla con Salomón, habla tan lindo de su padre David: si anduvieres en los caminos como tu padre y fuese así. Dios olvidó todos los pecados y las cosas malas que David había cometido. Lo borró. ¿Por qué? Porque David se arrepintió de corazón y siguió intentándolo. David amaba a su Dios por encima de todo, y cuando cayó en lo profundo, él se dio cuenta de que estaba hundiéndose. Dios le envía al profeta, él escucha la voz del profeta, él se arrepiente y no vuelve a hacer nunca más lo mismo. Arrepiéntete cada día, busca la gracia de tu Padre, sigue ahí pegado a la fuente, y vas a vivir una vida en bendiciones, como dice Deuteronomio capítulo 28, donde vas a ser bendito en el campo, en la ciudad, en la canasta de amasar, en tu piñero, en tu granero, donde dice que aún vas a tener para dar prestado y no para pedir prestado, vas a tener para dar a mucho, aún a otras naciones. Deuteronomio es tremendamente un capítulo 28, cuando habla de las bendiciones, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú obedeces sus mandamientos, hay una gloria de Dios en tu vida que te va a alcanzar y va a sobrepasar más allá, donde te va a poner como cabeza y no por cola, dice ahí mismo, donde muchos van a ver lo que Dios ha hecho en ti y van a querer imitar lo que está en tu vida, para ellos poder también, que no es más que buscar a nuestro Dios en amor, buscar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas,
y no cansarnos nunca. Nunca dejes que el enemigo te diga no puedes, no vas a seguir, todo hasta aquí llegó, este es tu fin. Sigue creyendo, sigue alcanzando las promesas de Dios mientras respire. Alaba a Jehová. Bendito sea, Señor, en este día. A ti toda gloria al que vive por los siglos de los siglos. Dios sigue estando contigo, la palabra sea edificación para tu vida, muchas bendiciones. Y aquí ya terminamos este video, que no quise alargarlo. Cuando hablamos de David, cuando hablamos de la Biblia, no tenemos para cuándo parar, pero ya es hora de decirte muchas bendiciones sobre tu vida. Que Dios siga abundantemente ahí llenándote, llenando tus graneros, llenando tu familia, y el Señor sea contigo en todo momento. Dios te bendiga. Gracias por escuchar y muchas bendiciones para ti de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.